Muy buenas tardes, señores magistrados, funcionarios del Poder Judicial que han sido convocados en el día de la fecha. Me honra esta tarde estar en este lugar donde realmente para quienes somos abogados debe ser como un lugar sagrado de capacitación para entender y poder administrar mejor la justicia. Así que le agradezco a la doctora Cafure que me honra con la presentación de la doctora Alda Facio, y agradezco en su presencia que nos facilite la tarea de que realice el Consejo Provincial de la Mujer en todas estas capacitaciones, y sobre todo en este mes que estamos trabajando en la conmemoración de la no violencia en contra de las mujeres, y donde hemos adherido a 16 días de activismo. Entre esas realizaciones traíamos a la doctora Alda Facio, que ya es una amiga y es una jurista que además nos ha venido a capacitar en varias oportunidades y que por eso es muy requerida por quienes la conocen. Ojalá que hoy ustedes puedan, además de escucharla, debatir con ella algunas ideas, porque es absolutamente clarificante. Les agradezco también por ser un día viernes previo a un fin de semana largo. Sé que es bastante sacrificado estar aquí, pero nos va a venir muy bien a todos. Así que quiero decirles que Alda Facio es jurista y escritora con un posgrado en Jurisprudencia Comparada y Derecho Internacional, con énfasis en Derecho de la Mujer, de la Universidad de Nueva York. Es considerada una experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres. Desde 1991 es directora del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, con sede en Costa Rica. Participó de la elaboración de guías para incorporar la perspectiva de género en el desarrollo y trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos del sistema de la ONU, OEA y de otros organismos internacionales. Así que los dejo en su palabra. Creo que yo no necesito... ¿Verdad que se oye bien? ¿Se oye? Sí. Bueno, es un placer estar aquí, y también les agradezco mucho que estén aquí hoy, que sé que tienen este fin de semana, que es un fin de semana largo para pasear y conmemorar el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Quisiera decir primero que nada que yo no soy penalista, soy especialista en derechos humanos, que tiene mucha relación con el derecho penal, pero que no soy penalista. Fui, pero ya se me olvidó todo el derecho penal, porque llevo muchos años en derechos humanos, y trabajo en una institución que sí tiene que ver con el derecho penal, pero que entonces trabajo de cerca con penalistas, pero no soy penalista, pero sí quiero que al final de la exposición tengamos una discusión, como dijo Graciela, ojalá una discusión sobre esta reforma al Código Penal que los tiene y las tiene preocupados, y que a mí también, porque tiene algunas cosas que se puede vislumbrar que haya problemas, pero que podemos solucionar algunos de los problemas. Yo por eso quería primero que nada dar como qué es el femicidio y por qué lo nombramos así, cómo se está enmarcado dentro de una gama mucho más amplia de violencias hacia las mujeres, y porque no se da aisladamente, ¿verdad? El femicidio existe porque existe la desigualdad entre hombres y mujeres, y eso veremos que hay hasta sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención de Belén do Pará lo explica muy claramente. Entonces no se puede ver nada más el femicidio así como solito, sino que hay que verlo en el contexto en que se da de desigualdad, de menosprecio, de misoginia hacia las mujeres, y que es una expresión, la expresión digamos máxima de la misoginia,
La misoginia es el odio o desprecio a las mujeres y a lo femenino, no solo a las mujeres, sino todo lo que se relaciona con las mujeres o con lo femenino, que en nuestras sociedades es subvalorado o despreciado, a pesar de que haya el Día de la Madre y todas las palabras que nos dicen de lindas en esos días. El resto del año hay un menosprecio, como lo verán con algunas fotos que he traído para que nos recordemos que vivimos en sociedades bien misóginas. Y entonces, a la hora de analizar esta reforma al código, no podemos hacerlo como si no viviéramos en ese tipo de sociedad, sino que vivimos en una sociedad donde hay mucho odio hacia las mujeres, a pesar de todos los discursos maravillosos de cuán lindas somos las mujeres, los poemas hacia la belleza de la mujer, etcétera. Entonces, para empezar, tenía preparada esta imagen, que es el símbolo, ha llegado a ser el símbolo de las muertes en Ciudad Juárez. Las muertes en Ciudad Juárez, como ustedes ven, ahí es donde primero se empieza a hablar de femicidios, porque es ya tanto la cantidad de femicidios y la violencia y la misoginia con que se hacen esos asesinatos, que el mundo empezó a poner atención. Y si no hubiera sido por Ciudad Juárez, creo que todavía no estaríamos ni siquiera hablando de femicidio aquí en Argentina, porque tiene que pasar una cosa tan terrible, tienen que morir tantas mujeres, ser torturadas, mutiladas y desaparecidas, para que el mundo empiece a tomar en cuenta este fenómeno. Y en Naciones Unidas y en el sistema de la OEA se le puso atención, ¿no? Y ahí está el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como Campo Algodonero, que es el primero que habla de femicidios de este estilo, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de la CEDAW, tiene una investigación sobre los femicidios en Ciudad Juárez, y también tiene la relatora especial sobre violencia contra las mujeres, una visita que hizo y explica por qué y cómo se dan esos femicidios, y también el relator sobre la tortura, el relator sobre la independencia de los jueces, y así muchos. ¿Por qué les cuento de los relatores y los diferentes comités? Porque, como ven, no es un problema solo de las mujeres, no es un problema solo de violencia contra las mujeres, sino que es un problema que afecta todo la cohesión social. O sea, cuando a mujeres se les está torturando y desapareciendo impunemente, esto afecta a la sociedad. No es solo no solo las familias de las mujeres torturadas y desaparecidas, sino a la sociedad en general, como lo dice la Corte en la sentencia que ahora les voy a leer. Y ¿por qué tantos relatores de las Naciones Unidas se han interesado en eso? Porque el femicidio no es simplemente el asesinato. El femicidio en Ciudad Juárez no es solo asesinato de mujeres, sino que tiene que ver con tortura, porque todas son torturadas antes de muertas, y en unos casos después, para encubrir el hecho de que en realidad no es un femicidio estilo Ciudad Juárez, sino violencia doméstica. Y entonces muchos maridos, novios, exnovios, exmaridos matan a la compañera, y después le hacen señas de como que estuvo torturada, para que se crea que fue un crimen por el crimen organizado. Entonces, esta ciudad de Ciudad Juárez es una ciudad que es como un laboratorio de lo que pasa en el mundo entero, ¿no? De la violencia contra las mujeres, porque oímos hablar de los femicidios, pero donde hay femicidios obviamente hay otro montón de diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres. No se da aislado el femicidio, y tiene que ver también con la pornografía y la trata y las imágenes que producen los medios de comunicación sobre las mujeres, porque mucho se cree que esos femicidios tienen que ver con pornografía, o sea, que son películas donde se asesinan a las mujeres para el placer de los hombres, no solo para el placer de quien está
está cometiendo el crimen, sino para el placer de los que les gusta ver y que se excitan sexualmente con el asesinato de mujeres, que se llaman snuff movies. Son ya la pornografía llevada al extremo de que es en el momento de la muerte de la mujer que el hombre puede tener su mayor placer. Y si eso no es misoginia, no sé qué puede ser misoginia. Pero como les digo, entonces ese femicidio fue acuñado para describir la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, y una menos conocida que es también en Ciudad de Guatemala, donde por cierto hay más asesinatos per cápita que en Ciudad Juárez, pero que no es conocido internacionalmente tanto como las muertes de Ciudad Juárez. Como les decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez en su historia, condenó a un país, México, como saben, por considerar al Estado responsable de los femicidios o feminicidios, como veremos más adelante, y lo declaró culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, así como culpable de no investigar adecuadamente las muertes. Y esto es muy importante que lo sepan aquí en el Poder Judicial, y abogados y abogadas lo conozcan, porque el Estado mexicano resultó responsable por estos femicidios, no solo por el hecho en sí de los asesinatos, sino por no investigar y por no capacitar a los jueces, fiscales, etcétera, en el tema de la violencia de género. O sea, que lo declara que es una obligación del Estado capacitar a los jueces, o capacitarse los jueces en este tema, porque tienen que lidiar con este problema, que es un fenómeno mundial. Define el femicidio en esa sentencia como el homicidio de mujer por razones de género. O sea, que es el asesinato de una mujer por ser mujer. Eso es lo que quiere decir por razones de género. O sea, que se le mata no porque no porque había un conflicto social, no porque se quería robar, no porque la quería violar, no porque la quería etcétera, sino porque era mujer. Y en esas razones hay muchas, ¿verdad? Porque era su mujer y no le obedeció, porque era la mujer y quieren mandar un mensaje, etcétera. Y condena al Estado no solo por los 5 casos, porque solo se pudieron probar, como el derecho penal es tan difícil, ¿verdad? Entonces solo se pudo, de todas las 300 y pico de cadáveres, solo 5 habían suficientes pruebas para llevarlo a juicio. Y entonces de esas 300 y pico, que son más además, 300 y pico que están identificadas como mujeres asesinadas pues, en ese estilo de feminicidio, que fueron de esas 300 y pico, 5 fueron llevadas a la corte, y de esos 3 fueron encontrados que sí de verdad se conforma el delito de femicidio. Y entonces le dice al Estado que es responsable por no impedir y no prevenir esos femicidios en su territorio. Y lo bueno de esta sentencia es que nos dice a otros estados cuál es la obligación del Estado con respecto a la violencia contra las mujeres. No es solo cuando una corte internacional decide un tema de estos, está también diciéndole a todos los demás países: ustedes tienen esa obligación. El Poder Judicial de un Estado está tan obligado como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de lidiar con el problema. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no son los únicos, porque en muchos casos, y yo lo sé porque trabajo capacitando jueces y jueces como mi trabajo principal, me salen: pero es que nosotros no somos responsables de lo que digan las cortes, no somos responsables de los convenios internacionales. Pero eso no es cierto. Ya se ha dicho mucho, y lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos, y lo ha dicho el Comité de la CEDAW y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el Poder Judicial del Estado es tan responsable de cumplir los tratados internacionales como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
corresponsable en esto, y también para Argentina y México, que siempre se justifican o se excusan bajo el problema de que son estados federados y que entonces los tratados internacionales quedan muy alejados de las cortes locales. Dice, pues las cortes locales también están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, y eso se lo ha dicho en esta sentencia, también se lo dice a México, que es un estado federado como Argentina, y se lo dice el comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos, en este caso de Ciudad Juárez, pero por muchos otros casos también que México en los últimos, creo que 10 años, ha recibido ya 6 condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y han reaccionado bien. Yo pensé, ahora van a decir que se van a salir del sistema porque tanto los han condenado, pero no, han hecho todo un esfuerzo, hicieron la reforma constitucional para que quede claro para todos los jueces y juezas lo que ya está en doctrina, pero no estaba en la Constitución, que los tratados internacionales de derechos humanos son parte integral de la legislación nacional, no es una legislación externa, que pueden o no, o que usarla solo para interpretar la ley, sino que tienen que aplicar directamente los tratados cuando no hay legislación nacional, cuando hay vacíos nacionales. Entonces no es solo para interpretar. Y entonces el México lo que hizo fue hacer una reforma en la Constitución para que quedara bien claro que los tratados internacionales son parte de la Constitución y por ende son superiores a las leyes estatales, digamos que en México son estados y no provincias. Entonces tienen que aplicar los tratados internacionales con los principios que están en los tratados internacionales, que es el principio de progresividad, el principio pro persona y el principio de interpretación más acorde a lo que es lo que dice la doctrina de los derechos humanos. Eso yo lo tenía. ¿Por qué me sale? Es que estoy dándole para atrás en lugar de para adelante. Entonces, ¿qué es el femicidio? El femicidio es un neologismo que viene de la traducción del vocablo en inglés femicide, que se refiere al asesinato evitable de mujeres por razones de género. Esa es la forma en que se entiende. ¿Y por qué ponen la palabra evitable? Porque si no hubiera tanto odio contra las mujeres, tanto menosprecio y tanta desigualdad, no se darían esos femicidios. Porque sabemos que homicidios es muy posible que en las sociedades siempre habrán, porque hay problemas, porque hay desencuentros, pero este tipo de asesinatos es un asesinato basado en ese desprecio, en ese odio, en esa misoginia, que sí los estados pueden erradicarla, si de verdad lo quisieran hacer. Es una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que no es la única, porque a veces pasa que se reduce todo a femicidio y no, como vamos a ver, hay muchísimas formas de violencia, pero que a su vez el femicidio también tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, la muerte de mujeres por falta de atención médica en el embarazo o en el parto es considerado también un femicidio. Es del Estado, responsabilidad del Estado, o sea, muerte del Estado, porque esas muertes pudieron haber sido evitables. Por supuesto que hay que ver si de verdad era evitable, no es que toda muerte de una mujer en un embarazo o el parto va a ser un femicidio, pero se puede comprobar fácilmente, creo yo. Aquí está la doctora que me puede decir, pero en la mayoría de los casos se podría comprobar. Y también en algunos países como en la China y en la India se considera femicidio los abortos selectivos en razón de género del feto, porque se abortan todos los fetos femeninos, y el infanticidio, obviamente el infanticidio femenino, que es muy generalizado en China y en la India. Entonces, la reforma del Código Penal en Argentina define el femicidio como un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. O
O sea, así es como lo define el código, la reforma al código, y como hablábamos con la doctora Kafuri, incluye causales como placer, codicia, odio racial, religioso, de género, o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Eso, cuando termine la exposición, quisiera que volviéramos a eso, pero vean que lo que quería demostrar con esto es que no es una ocurrencia argentina de ahora tener una reforma al Código Penal, sino que es una obligación estatal que están cumpliendo. O sea, todos los estados del mundo, porque hay solo como 3 estados que no han ratificado la Convención de la CEDAW, están obligados a legislar sobre el tema de la violencia contra las mujeres, y en específico sobre el femicidio, porque es parte de sus responsabilidades que asumen cuando ratifican tratados. Y Argentina ha ratificado ese tratado y por lo tanto tiene obligación de cumplir legislando, y ahora después veremos que no solo legislando, pero una de sus primeras obligaciones es legislar, es reformar el Código Penal, es pasar leyes que tengan que ver con la problemática que se está dando en todo el mundo. Según las Naciones Unidas, las mujeres entre el 15 y 44 años tienen la mayor probabilidad de ser asesinadas por razones de género que de morir de cáncer, malaria, accidentes de tráfico o guerra combinados. O sea, tomen todo eso, y hay más mujeres asesinadas por razones de género que muertas por cáncer, que muertas por... Y aquí no estaba, pero también están por SIDA, por malaria, accidentes de tráfico, que son muchísimos, ¿no? Y por guerra, que siempre creemos que es donde más muere la gente. Se calcula que entre 2 y 3 millones de mujeres al año son asesinadas por su pareja o su expareja. Vean la cantidad, ¿verdad? De 2 a 3 millones, que no se puede saber con toda seguridad porque hay países que no registran el asesinato de mujeres por estas razones. Entonces es un cálculo que se hace, pero y vean que cuando decimos 3 millones de mujeres al año son asesinadas por su pareja, aquí están tomando solo las parejas o exparejas, no están hablando como en Argentina, que está un poco más amplio, sino que es solo de parejas o exparejas. Y esto quiere decir entonces toda la problemática que se da con los hijos y las hijas de esa pareja, ¿verdad? No es un problema que solo afectó a la familia de la señora que fue asesinada, sino de su familia, digamos, primera, sino que todo lo que produce y el gasto para el Estado. A la gente que le gusta saber que esto le sale caro al Estado. Estos asesinatos le salen caro al Estado porque son niños que después tienen que ser asumidos por el Estado. Entonces no es cualquier cosita, no es un fenómeno menor como se cree, que siempre se habla de, bueno, son unas cuantas que fueron asesinadas ahí. Son 3 millones todos los años. Desde que empezamos a hablar de esto, que fue en los principios de los 80, imagínense cuántos millones de mujeres han muerto cuando empezamos a denunciar el asesinato de mujeres. Si son, digamos, pongámoslo bajo, 1 millón al año, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas? También se calcula que 600,000 mujeres mueren en partos o en embarazos, y se calcula que 100 millones de mujeres han sido desaparecidas en los países asiáticos donde se asesina a las niñas al nacer. Entonces hay un faltante de 100 millones de mujeres. En ese contexto de que les puse esas cifras para que vean, o sea, que no es un problema menor, estamos hablando mucho en la región de la seguridad humana, ¿verdad? Es como un tema de moda, porque también en estos temas ahí se ponen de moda. Entonces quería ahora hablarles un poquito de la seguridad humana, porque a veces cuando se habla de seguridad humana se olvida que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. O sea, no se puede tener una seguridad humana en un estado donde las mujeres las están asesinando, violando, mutilando, etcétera.
Y esto entonces nos ayuda a ver que tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde el punto de vista de la seguridad humana, tenemos que lidiar con los femicidios y con la violencia contra las mujeres. Según las Naciones Unidas, los factores que integran la seguridad humana, este es específicamente ¿cómo se llama en español? De Naciones, UNDP, United Nations Development Fund. Bueno, la parte de desarrollo de Naciones Unidas, se me fue en español, es que está desarrollando más esta idea de la seguridad humana. Dice que la seguridad humana es una vida libre de amenazas generadas por delito y la violencia interpersonal, pero también todo lo demás, ¿verdad? Una vida cotidiana libre de preocupaciones por amenazas tales como huracanes, terremotos, enfermedades, epidemias, etcétera, y todo lo que nos está causando, ahora que viste que soy activista por la ecología, por todo lo que nos está causando los Monsantos de este mundo, que están destruyendo la naturaleza y la semilla, apropiándose de la semilla, que es ya como el último territorio que quedaba libre del neoliberalismo apropiatorio. Los factores posibilitadores de la inseguridad humana en América Latina, según este UNDP, dice que la inseguridad, lo que les hablaba antes, deteriora seriamente los vínculos que permiten la vida en sociedad, favoreciendo la intolerancia, la segmentación residencial y los lazos de solidaridad que caracterizan a una comunidad democrática. O sea, cada vez vemos que en nuestra región hay menos tejido social, ¿verdad? Más segmentación de residencial, por decir una de las formas de segmentación, barrios encerrados donde la gente que puede se protege de la delincuencia y de otras cuestiones, y viven separados del resto de los ciudadanos y ciudadanas que no pueden vivir encerrados. La seguridad de la región se ve amenazada por hechos criminales generados por la delincuencia común, que por cierto América Latina es el número 1 en violencia delincuencial del mundo, y también las variadas formas de violencia, aun cuando estas no sean consideradas como delitos. O sea, porque hay muchas formas de violencia, lo considera el UNDP, que no son consideradas delitos, pero que tienen que ser tomadas en cuenta por el Estado. O sea, no tenemos que estar siempre pensando que solo a través de la penalización de ciertas conductas se van a eliminar esas conductas. Hay otras maneras de enfrentar los problemas, pero el femicidio no es uno de ellos, porque el femicidio sí debe ser enfrentado con el derecho penal, porque es un asesinato, es un homicidio. No puede decirse, bueno, lo vamos a enfrentar con otro tipo de estrategias, porque sería absurdo. Y ahí sale, no les voy a leer todos, pero todas las formas de violencia, delitos patrimoniales, homicidios motivados por causas comunes, la violencia y el abuso policial, que por cierto lo pusieron también ahí, porque eso es parte de la violencia que vemos en la región, la policía misma generando violencia hacia la ciudadanía, especialmente ahora donde en muchos países se está criminalizando la protesta social. Entonces todas las personas que pueden protestar en las calles por los atropellos que se están cometiendo, se está criminalizando esa forma de protesta y causando más violencia. Las formas ilegales de resolución de conflictos y los secuestros, que no sé si aquí hay muchos, pero no he oído mucho que aquí hayan tantos como hay en otros países donde es casi cotidiano los secuestros, como en Colombia, Guatemala, México, donde es una forma ya de vida casi el secuestro a mí me ha pasado 2 veces ya. Lo que pasa es que uno se mantiene tranquila y le dicen, porque lo que hacen esos es que se monta una en el taxi y otro señor se monta en el taxi y le dice, vamos a la maquinita a sacar el dinero, ¿verdad?, con la tarjeta. Entonces ahí no tiene que sacarle y darle la tarjeta, y he tenido suerte que no me mataron, pero sí 2 veces me ha pasado. Y una vez, que les voy a contar este cuento porque es bien vacilón, que fue en Colombia,
y me dijeron que bueno, se monta el tipo y me dice vamos a sacar, y le dije yo, ay, es que yo soy costarricense, y entonces ¿de qué le va a servir a usted el dinero costarricense? Porque cuando yo meto mi tarjeta solo dinero costarricense me sale. Entonces me dicen, ¿de verdad? Le digo, sí, es que ya es de Costa Rica. Y entonces me dijeron, ah, bueno, bájese. Y me bajé del taxi y yo, ay, qué suerte. Pero eso le pasa por ignorantes, pero pero me salvé. Y lo dice el UNDP por también esta parte de la inseguridad que se vive en nuestra región, es gracias a la violencia contra las mujeres, y gracias también, y vea que al final dice, a esto que se asocia la masculinidad con el ejercicio de la violencia. O sea, ser muy macho, ser un hombre en nuestras culturas es ser violento. No puede ser, si es un hombre dulce que no ejerce su masculinidad de cierta manera, se le dice un montón de insultos que no voy a repetir aquí y que son diferentes en cada país, pero que sí se le dice. Entonces eso es una preocupación, eso afecta la seguridad. Entonces, ¿por qué les digo esto y por qué lo quise poner ahí? Porque también es una obligación del Estado, entonces, cambiar esa masculinidad, cambiar ese ejercicio de la masculinidad, para que no se asocie la masculinidad con ese ejercicio violento y con la resolución de conflictos violentos. Entonces, y volviendo a los derechos humanos, que es mi tema, y no el de yo considero, pero eso no lo quise poner aquí así porque no está todavía aceptado por todos los juristas y por todo el mundo en Naciones Unidas, que la seguridad humana es un derecho humano. O sea, que tenemos el derecho humano a la seguridad humana, pero hay muchos juristas que no aceptan eso, que dicen que partes de la seguridad humana son derechos humanos, pero no todo. Entonces, lo que sí no se discute y es que la seguridad personal, que es diferente de la seguridad humana, sí es un derecho humano, ¿verdad? Que está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y entonces no hay discusión. O sea, la seguridad personal es un derecho humano que es violado cuando una mujer es asesinada. Obviamente, entonces es un derecho humano. También podemos decir que la seguridad social es un derecho humano, pero este es el que no es tan aceptado todavía, pero sí está en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la noción de la seguridad internacional, o sea, el derecho a la paz, a vivir sin guerra y sin colonizaciones de todo tipo, y tratados de libre comercio, por cierto, tenía que poner el anuncito ahí, es una forma también afecta la seguridad humana, ¿verdad? Entonces la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, vista desde el punto de vista de la seguridad personal. O sea, se viola la seguridad personal, entonces se viola, la violencia es una forma de violación. Esto ya lo dije, o sea que entonces la relación de estos factores con el Estado es que el Estado tiene una obligación de velar porque no se dé la violación a la seguridad personal. Que muchas personas, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hace unos poquitos años no se consideraba que la seguridad personal implicaba el derecho a que no lo homicidien a uno, ¿verdad? Eso no estaba como visto, sino que decían, bueno, los homicidios pasan y nadie puede controlarlos, y el Estado con tener previsto en el Código Penal el homicidio cumple, y ya eso no es así. Se dice que no, el Estado tiene que demostrar que está haciendo más que simplemente tener en el Código Penal el delito de homicidio simple, agravado y agravadísimo y todo lo que quieran. Tiene que tener políticas públicas, tiene que tener educación, tiene que tener una serie de planes que estén encaminadas a reducir los homicidios, a prevenirlos y a lidiar con ellos una vez que pasen, porque los derechos humanos no solo generan
la obligación del Estado de prevenir su violación, sino que cuando se violan, cuando han sido violados, generan la obligación del Estado de resarcir a las víctimas o a las familias de las víctimas. Entonces vean que es mucho más amplio la obligación que simplemente tenerlo en el Código Penal. Entonces, viendo eso, aquí en Argentina está cumpliendo el Estado con esta reforma al Código Penal con una partecita de su obligación, que es tener en el Código Penal el reconocimiento de que existe esta forma de violencia que llamamos femicidio. Pero vamos a ver si eso se va a cumplir más, porque ahora le toca al Poder Judicial ver cómo va a aplicar esta nueva ley de forma que sea en beneficio de las mujeres asesinadas o de sus familias, porque ya están muertas y poco pueden hacer por ellas, pero por sus familias, y por prevenir, ojalá que eso es ya una discusión, que por prevenir que se den más estas formas de violencia, que es el feminicidio. Y aquí quería explicar, no sé si en muchos países las facultades de Derecho no dan cursos muy buenos sobre los derechos humanos, el derecho humano, y me salen muchos jueces y juezas diciéndome, pero es que eso afecta a la soberanía. ¿Por qué va a venir la Corte Interamericana a decirnos qué tenemos que hacer? ¿Por qué un comité de derechos humanos o un comité sobre la discriminación contra las mujeres va a decirle al Estado qué es lo que tiene que hacer? Pues eso en doctrina de derecho internacional de los derechos humanos no se discute, no afecta a la soberanía, porque la soberanía del Estado no es absoluta. Y creo que aquí en Argentina sí no hay ese problema, pero quería como que quedáramos claros que cuando estamos hablando de que la Corte decide un caso, lo está haciendo porque aceptaron los estados de América Latina su jurisdicción. Entonces, una vez que aceptan la jurisdicción, no pueden decir, ¿sabe qué? Ya no quiero jugar, ahora me voy. No, ya ahora aceptaron la jurisdicción y tienen que cumplir con lo que la Corte diga. Entonces, la responsabilidad estatal con respecto a la seguridad humana, y al ver que la violencia contra las mujeres es uno de los factores que posibilitan la inseguridad humana, los estados están obligados, esto ya lo dije, pero lo quiero decir muchas veces para que les quede bien claro, que tiene que hacer políticas públicas integrales, una legislación como la reforma de aquí, pero no solo esa, mucho más. Tiene que tener estadísticas para que se pueda comparar un estado con otro, para que se pueda comparar una provincia con otro, para ver si lo que está haciendo esta provincia es bueno o es malo. No podemos evaluar si no hay información. Si en un estado solo se contabiliza una forma de violencia y en otra no podemos entonces ver si esta ley está funcionando mejor que esta otra, porque están hablando de manzanas y peras y no estamos viendo bien. Entonces eso es parte de la obligación estatal. Quiero que quede claro, no es solo hacer la legislación, sino poder llevar una estadística para poder comparar y ver qué está sirviendo y qué no está sirviendo, porque no se trata solo de hacer leyes y ya me olvido, ya tengo la ley, ahora que le toque a los jueces. Es hacer una evaluación para ver si esa ley está funcionando, y si no está funcionando, cambiarla, reformarla, hacerla mejor. Tiene que haber centros de acogida y medidas de protección para las mujeres y planes y acciones específicos. Eso en cuanto a la seguridad humana, que veremos después, la seguridad personal, que es muy parecida a la obligación que tienen con respecto a la violencia contra las mujeres. Entonces, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, porque viola el derecho humano a la seguridad humana, a la seguridad personal, perdón, pero también lo ha dicho la Convención. El comité que monitorea la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha establecido que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y por ende viola la Convención y por ende viola los derechos humanos, y por ende los estados están obligados a lidiar con esta violencia. Eso lo dijo
el comité de la CEDAW en 1992 en preparación para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993. O sea, la mayoría de los comités hacen, ante una conferencia, preparan documentos para que sean evaluados por los estados y sean acogidos o rechazados por los estados, dependiendo de cómo hacen el lobby de bien o de mal, porque eso también tiene que ver con el cabildeo, si lo aceptan o no. Pero lo que sí fue que entonces lo que hizo el Comité CEDAW fue hacer una recomendación general, que más y más se están considerando que estas recomendaciones generales que hacen los comités de derechos humanos, que son 9 los comités principales de derechos humanos, que estas recomendaciones generales, que bueno, se llama recomendación general en el comité de CEDAW, pero en los otros comités se llaman comentarios generales, por si quieren buscarlos en internet, comentarios generales, hay muy buenos sobre casi todos los temas, pueden encontrar ahí comentarios generales. Entonces que es el comentario, recomendación general, porque es de la CEDAW 19, que habla sobre que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y por ende está prohibida tanto por la Convención como por todas las constituciones del mundo, porque la mayoría de las constituciones políticas del mundo prohíben la discriminación, pero no hablan de la violencia contra las mujeres. Las constituciones, la mayoría de las constituciones no hablan de la violencia. Entonces esto es muy importante, explicar y argumentar por qué la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, que entonces está prohibida tanto por la Convención como por todas las constituciones del mundo. Y en esa recomendación general, el comité establece que la violencia contra la mujer viola el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias, el derecho a la seguridad personal, como lo vimos cuando estábamos viendo la seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la igualdad en la familia, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, y el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. Vean que es bastante completo porque toma como todas las diferentes lugares o esferas donde se puede dar la violencia, y cómo entonces eso incluye el derecho a la vida. El derecho a la vida libre de violencia incluye estos derechos que después se han aumentado, ¿verdad? Porque también requiere el derecho a la educación y el derecho a la información, que son indispensables para defenderse de la violencia contra las mujeres. Pero esto es en el 92, donde apenas se está empezando a hablar de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, y por ende su correlato, que es que entonces el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano. Y ahí sigue la recomendación general, que les digo que la lean, que la pueden encontrar en internet, poniendo recomendación general 19, les sale la de la CEDAW porque es como la más conocida, y entonces habla de las diferentes formas de violencia, y habla en el segundo apartado, que dice: incluye la violencia cometida por autoridades públicas y por personas, organizaciones o empresas privadas. Esto es muy importante porque los estados habían aceptado que la violencia que cometen el estado directamente, un funcionario, un policía, etcétera, pues que eso sí era una violación a los derechos humanos, pero que una violencia cometida por un ciudadano particular, como el marido de una señora, o un médico o un abogado o una empresa, no podía ser responsabilidad del Estado, porque cómo iba a tener el Estado responsabilidad por actos de terceros. Y ahora después vamos a hablar más de eso, pero eso ya está muy superado en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado sí es responsable por actos de terceros si no actuó con la debida diligencia. Y la debida diligencia, como les decía, tiene que ver con hacer todo lo posible por prevenir que un acto violatorio de derechos humanos se dé.
y habla también, como lo habla todas las convenciones que veremos después que hablan de violencia contra las mujeres, liga esta violencia con los prejuicios y estereotipos que hay sobre las mujeres. Y no son, cuando hablamos de estereotipos y prejuicios, no estamos hablando así como de cosas menores, es de un odio, menosprecio generalizado hacia las mujeres y lo femenino. Y entonces ese ligamen es muy importante porque nos ayuda a ver que no es cualquier problema, es un problema muy serio y muy difícil de erradicar. Eso no estoy diciendo que el hecho que el Estado tenga la obligación, que quiere decir que sea fácil, es muy difícil, pero sí hay que hacer todo el esfuerzo posible, y cada funcionario y funcionaria dentro de su mandato tiene que hacer el esfuerzo que le toca hacer para erradicar esta forma de violencia. También en la Declaración y Programa de Acción de Viena del 93 se habla de la violencia contra las mujeres, y en el programa, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, que esta es, como en 1993 hubo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y ahí fue la primera vez que es una conferencia mundial establece que la violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos. O sea, ya no puede seguir los estados escudándose detrás de que la violencia, la mayoría de las violencias que sufren las mujeres son privadas o se dan en la esfera privada y por ende no genera responsabilidad para el Estado, porque ya la conferencia aceptó que sí es un asunto de derechos humanos. Y para quienes no sepan, porque a veces dicen, bueno, pero la conferencia, ¿y eso qué tiene que ver con el Estado? La conferencia son estados, o sea, a las conferencias van los estados, no es la sociedad civil, no es personal de Naciones Unidas. Estas cuestiones las aceptan o las rechazan los estados, representados ahí por sus delegados oficiales. Entonces, una vez, imagínense cómo tiene que haber sido la evidencia de la violencia contra las mujeres para que todos los estados del mundo aceptaran que era un asunto de derechos humanos. O sea, hubo tantas pruebas, tanto del UNICEF, de UNIFEM, de la sociedad civil, de las ONGs de mujeres alrededor del mundo, de todo, con pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de que la violencia contra las mujeres se daba en todo el mundo, en todos los niveles, en todas las clases sociales, en todas las religiones, en todas las culturas, y que por ende no era un problema ni de cultural de unas cuantas culturas, o un problema de clase, o un problema de pobreza, o un problema de que venía saliendo de una dictadura, porque las excusas yo las he oído todas porque tengo 30 años de seguir el Comité CEDAW. Entonces, una olla, cada estado que llega y decir, bueno, mire, es que yo no he podido hacer nada porque venimos saliendo de una dictadura, yo no puedo hacer nada porque venimos saliendo de una guerra, yo no puedo hacer nada porque soy pobre, yo no puedo hacer nada porque acabamos de tener una crisis financiera, no podemos hacer nada. Y eso, pobres, lo dicen los estados más ricos del mundo. Alemania acaba de presentar su informe a la CEDAW, y que es considerado ahora uno de los países más ricos del mundo, dijo que era muy pobre para tener políticas contra la violencia hacia las mujeres, que no le daban los recursos. Entonces, o sea, no le dan los recursos porque no le da la gana, esa es la verdad. O sea, no le dan la importancia que tiene. Entonces, lo que quería recordarles es que la conferencia de Viena fueron estados que aceptaron esto porque ya no tuvieron más remedio, porque era tanta la evidencia y porque se dio un tribunal popular de las violaciones a los derechos humanos durante esa conferencia. Y entonces los estados oyeron durante 8 horas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Se brincó la convención. Bueno, esta que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que imagino que todos y todas la conocen, es la primera convención que hay sobre violencia contra las mujeres, y está universalmente ratificada en nuestra región, excepto por Canadá,
lo cual hace que sea Estados Unidos tampoco, pero Estados Unidos nunca no se considera parte del sistema de derechos humanos porque nunca ratifican nada, pero de Canadá sí se esperaba que ratificaran esta convención y no lo han hecho. Ahora veremos ahí que también la Corte le da una regañada. Pues entonces la convención sí dice que la violencia contra las mujeres es una manifestación de la desigualdad de poder. Esto es muy importante porque a veces se nos olvida esto, que también fue aceptado por todos los estados, porque una convención también, quienes la redactan no somos las feministas, la redactan los estados, y entonces es una negociación entre diferentes estados, y que los estados aceptaran que es la manifestación de la desigualdad de poder